Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for Christian Hoy oramos por la libertad cristiana. Almighty and ever-living. Dios Todopoderoso y Eterno, te adoramos a ti que reinas sobre todos. Hay muchos lugares en el mundo en donde el cristianismo es perseguido o está fuera de la ley. Muchos cristianos en todo el mundo practican su fe en la clandestinidad con el temor de la prisión, la tortura o la muerte. Concédeles la libertad, Señor, para seguirte. Protégelos de sus opresores y usa EWTN para llevarles esperanza y aliento. Convierte los corazones de sus perseguidores, para que ellos también puedan experimentar el gozo de la salvación en Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. O God, perfect light, Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. through our Lord Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Apostles and the brothers En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión les reprocharon: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Peter began and Pedro entonces se puso a exponerles los hechos por su orden. was at prayer in the city. Estaba llorando en la ciudad de Jaffa cuando tuve un éxtasis, una visión. Something Algo que bajaba, una especie de toldo grande, cogido de los 4 picos, by its que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. looking intently Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. the sky or the Luego oí una voz que me decía: birds of the sky. anda, Pedro, mata y come. Yo respondí: ni pensarlo, Señor. But I Jamás ha entrado en mi boca nada profano profane o impuro. has ever entered. La voz del cielo But a second habló de nuevo: voice from heaven answered, lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. This happened Esto se repitió 3 veces and everything was y de un tirón lo subieron todo al cielo. just then 3 men En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. to El accompany them, Espíritu me dijo discriminating. que me fuera con ellos sin más. 6 brothers. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. He related to us, Él nos contó que había visto en su casa al ángel que le decía: saying, Send someone manda recado a Jaffa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te diga te traerá la salvación a ti be saved. y a tu familia. As I began to En speak, cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. of the Lord, Me acordé de lo que había dicho el Señor: baptized with water, Juan bautizó con agua, will be baptized. pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. God gave them Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, to believe. por haber creído en el Señor Jesucristo, Was I, ¿quién era yo para oponerme a Dios? when they heard this, Con esto stopped objecting. se calmaron Glorified God. y alabaron a Dios diciendo: God has then también a los gentiles the Gentiles les ha otorgado la conversión que lleva a la vida. Verbum Domini. Athirst is my soul. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mind longs for Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. thirst is my soul. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. When shall I get? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Send forth your light. Envía tu luz y tu verdad, They shall lead me que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, dwelling place. hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Then will I go in, Que yo me acerque al altar de Dios, God of my gladness. al Dios de mi alegría. Then will I, Que te dé gracias al son de la cítara. O God, my God. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús, les aseguro, whoever does not que enter el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, porque el que entra por la puerta es pastor de las the ovejas. gatekeeper opens A it este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. as he calls his Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. when he has driven Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. but they will not follow A un extraño no lo seguirían, will run away from him. sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Although Jesus used Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. said again, Por eso añadió Jesús, then I say les to you, aseguro I am the gate. que yo soy la puerta de las ovejas. Before me are Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. enters Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará in and go out. y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Comes only El ladrón no entra sino para robar y matar I y came hacer estrago. that they might have Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. verbum Domini. The fourth Sunday of Easter El cuarto domingo de Pascua que la iglesia celebró ayer también se le conoce como Domingo del Buen Pastor. Y la lectura del Evangelio cada día este domingo tiene que ver con cada año este domingo tiene que ver acerca de Jesús como buen pastor. Jesús es el buen pastor que entrega su vida por su rebaño y sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. since I don't have Ya que no tengo ninguna experiencia como I needed to do some pastor de discussion. ovejas, tuve que hacer algo de investigación para poder aprender. A video Y online encontré un video en internet informative que no solamente touching. es informativo, sino también muy conmovedor. Video begins El video comienza question, haciendo la pregunta, listen to the ¿las ovejas solo escuchan a la voz de su pastor? and then it opens upon a Y field luego where a flock muestra un campo donde un rebaño de ovejas está dispersa, ocupados, apacentando, ocupadas con sus cosas. Y en esta granja de ovejas hay un grupo de personas que han venido a visitar. given a chance Los visitantes tienen la oportunidad de acercarse a la cerca y llamar a las ovejas para ver si responden a su voz. and one by one the visitors Uno por uno, los visitantes llaman a las ovejas, pero las ovejas continúan lo que están haciendo, comiendo grama en el campo. Finalmente, el pastor viene y empieza a llamar a las ovejas, y casi inmediatamente las ovejas empiezan a acercarse una por una, empiezan a levantar la cabeza y miran en dirección al pastor. Y cuando el pastor continúa llamándolas, las ovejas empiezan a acercarse hacia donde está el pastor y forman una hilera detrás de la cerca y están preparadas para que el pastor las lleve a nuevos pastos. Los visitantes quedan tan sorprendidos por este espectáculo que comienzan a aplaudir. as we know Como sabemos, Jesús es el Maestro and he uses nothing but y utiliza imagery las imágenes más perfectas para describir la relación entre Él y su pueblo,
entre el buen pastor y las ovejas. Modern times, it is often En tiempos modernos a menudo se considera un insulto ser llamado oveja. it carries a negative connotation, Conlleva una connotación negativa or de following someone ser blindly tonto o de seguir a alguien a ciegas along with the sin others. pensar junto con el rebaño. But this is most assuredly not Pero the por sense in seguro, which Jesus este no es el is meant sentido en to el que portray. Jesús utiliza la imagen del buen pastor. Belittle his Él no audience, tiene la intención or de suggest empequeñecer a su audiencia o sugerir que aquellos que lo siguen carecen de inteligencia. not insult the intelligence, Jesús no insulta la even though he inteligencia often de uses su simple audiencia, imagery to a convey his pesar que a message. menudo utiliza His message imágenes is easy sencillas for para everyone, comunicar su mensaje. to the simple. Su mensaje es accesible incluso a los más sencillos. Rather, his description Más bien, su descripción de la relación entre el pastor y las ovejas overwhelmingly hubiera tenido una connotación positiva, biblical historical context. abrumadoramente, dentro del For contexto bíblico example, the histórico. psalmist Por ejemplo, el salmista no tiene problema comparándose a sí mismo con una oveja en el Salmo 23. he sees the Lord Ve al Señor como su pastor, leads him to green quien pastures. lo lleva a pastos verdes donde hay mucha The comida. Lord refreshes him physically and spiritually. El pastor lo Leads him on the refresca right path. física y espiritualmente, lo guía por el camino correcto, alejándolo Protects del him from predators peligro, and lo keeps him safe. protege de los depredadores y lo mantiene a salvo Even if the del sheep should have to mal. walk Incluso si la through abeja rough tiene que terrain, caminar por algún the shepherd terreno is there to guide peligroso, el pastor está ahí para guiar y proteger a la The oveja. shepherd anoints him with El oil pastor and unge a la heals his oveja con wounds. aceite y sana sus heridas. If the imagery of Las imágenes de la oveja y el pastor proper se context entienden en can su be quite contexto correcto profound and y quite puede useful. ser muy profunda y útil para nosotros. Sometimes shepherds A maintain veces el within the pastor mantiene confines sus of ovejas certain dentro de areas los in their confines de un área encerrada If por we una imagine cerca. ourselves as Si nos sheep imaginamos a in the nosotros Lord's mismos como pasture ovejas en los and it is pastos del Señor, enclosed with a fence, encerrados por we una might think of cerca, ourselves, isn't the podemos Lord pensar placing para nuestros limitations adentros, on our freedom? ¿acaso el Señor no está poniendo límites para nuestra libertad After al all, poner una created with cerca? free will, why would the Después de Lord todo, fuimos creados restrict con our libre freedom? albedrío. ¿Por qué restringiría el Señor nuestra However, the libertad? fence No obstante, does la not cerca restrict no our tiene freedom como at all. meta restringir nuestra libertad. In fact, the Para fence nada. is what enables Más us bien, to be la truly cerca free. es lo que nos permite ser realmente libres. If we did not have the Si fence, no tuviésemos la we'd be free to cerca, wander away from the seríamos shepherd. libres de But then we expose alejarnos del rebaño, ourselves pero to luego nos spiritual dangers expondríamos a todo tipo de outside of the peligros shepherd. espirituales fuera del When we rebaño. remove ourselves from under the Cuando nos care of the quitamos shepherd, del we cuidado become del more buen pastor, vulnerable somos to más disease, vulnerables a los sickness, depredadores, and even death. a la lesión, enfermedad e incluso a la If we muerte. stay within the confines Pero of the si shepherd, permanecemos dentro de los confines we have a del wide pastizal, area of freedom tenemos un área amplia to de move around and libertad graze, donde to movernos have y all of our needs apacentar met. y que todas nuestras necesidades Indeed, sean the good cumplidas. shepherd Si feeds and permanecemos con el buen satisfies all of pastor, our Él no needs, solo sacia todas but he nuestras also protects us necesidades, sino también from nos the attacks of sana any y predator. nos protege de todo depredador. It is only with the good shepherd Es solo con el that we buen find true pastor que encontramos libertad freedom to verdadera, do what we ought to la do, libertad de hacer lo que freedom debemos hacer, la libertad de hacer el that is bien. expanded Así que nuestra by staying with libertad him. se expande cuando permanecemos con el buen pastor. And what are the confines? ¿Y cuáles son los confines del área de las I don't want to pasturas del Señor? oversimplify this answer, but No quiero simplificar demasiado esta respuesta, pero la respuesta es creer en his Él, word obedecer and su his commandments, palabra y seguir sus love mandamientos, the Lord our o God, sea, amar al Señor nuestro Dios y amar al so prójimo, para decirlo we could go sencillamente. into that in a lot more detail. Por supuesto, podemos entrar en The mucho más imagery detalle. of shepherd and La oveja imagen del pastor y is la appropriate when oveja considering what también Jesus es says in Matthew apropiada 20. considerando lo que Jesús dice He en San says, Mateo "You capítulo know that the 20. rulers of the Él dice, Gentiles lord it ustedes over them, saben que los reyes de los and men gentiles rigen sobre exercise ellos authority over y them. sus grandes hombres ejercen Not autoridad so sobre among ellos. you, No será así but con whoever would ustedes, be great among you sino el must be your que quiera servant, ser grande entre ustedes debe ser vuestro and the siervo, first among y you el que quiera ser el must be primero your entre slave." ustedes debe ser vuestro The esclavo. shepherd does not act like a El tyrant. pastor no obra como The un shepherd tirano o un dictador protects fascista. his sheep.
hacia sus ovejas. He does not deal with his sheep. Él no lidia con sus ovejas con violencia o amenazas para que le obedezcan. He is kind, gentle, and patient. Es bondadoso, bueno y paciente con ellas. If any of the sheep happen to go Si alguna de las ovejas se desvía, doesn't el become angry, pastor no se enoja, leaves behind sencillamente deja atrás a las otras ovejas en la seguridad de la pastura y va a buscar la oveja perdida. rejoices when he finds it, Se lifts regocija cuando on his la shoulder, encuentra, la pone sobre sus hombros back to the fold. y la carga de regreso al rebaño. There's a baseless rumor that has Hay un rumor sin base que ha circulado durante años que afirma que los pastores les rompen las piernas de las ovejas que se descarrían, pero no hay evidencia que muestre que esto jamás se haga. Y si realmente se ponen a pensar, no tiene mucho sentido que el pastor haga esto. shepherd does not treat El buen pastor no trata a sus ovejas con tal violencia. cares for his sheep. Siempre cuida a sus Lays ovejas. down his life Incluso da su vida sheep. por el bien de las ovejas. Guides his sheep along the right Guía a sus ovejas por el camino correcto y nunca las coacta con violencia. Jesus says that those people Jesús dice que aquellas personas que ingresan al rebaño de cualquier lugar, excepto las puertas, son ladrones, abigeos. later in the reading Y más adelante en la lectura lo toma un paso más allá y dice, yo soy la puerta para las ovejas. are thieves Todo and el robbers, que but the sheep viene antes de mí es ladrón, pero las ovejas no le hicieron caso. Jesus is not only the good shepherd, Jesús no solamente es el buen pastor, sino también la puerta a través de la que las ovejas entran y salen y encuentran pastos. and who is this all that ¿Y he's talking about, quién, all who came before him? a quién se refiere cuando dice todos los que vinieron antes de él? Los estudiosos bíblicos están de acuerdo que cuando Jesús dice eso, todos los que vinieron antes de él fueron ladrones y bandidos, no se refiere a los hombres buenos y santos del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés y el rey David. Referring to those Más bien, kings and se priests refiere a aquellos reyes y sacerdotes de Israel, with the task a quienes les fueron encomendados la labor de pastorear al pueblo, pero hicieron lo contrario. they were not true shepherds. No fueron pastores verdaderos, sino se comportaron como ladrones y bandidos. Ezekiel chapter 34 Ezequiel capítulo 34, el Señor dice, los pastores de Israel que han estado should not shepherd dándose de comer a sí mismos, no han dado de comer a las ovejas, you clothe yourselves with the wool comen enjundias, fatlings, and you do not feed the sheep. se visten, se trasquilan la lana, The sick you have not healed, the crippled you have not bound up, las ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron y las fieras salvajes se las comieron. and with forks and No ayudan a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, no vendan a la que tiene alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden. my sheep were O scattered. sea, las ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, y no hubo más nadie que se preocupara por ellas y las busque. Y más adelante el Señor dice, yo soy el Señor, yo las buscaré, Shepherd seeks out his flock, como el sheep have been scattered. pastor va a buscar a las ovejas cuando se descarrían, así yo buscaré a mis ovejas. The Lord also says in Jeremiah, El Señor también dice en Jeremías 3:15, "Give you shepherds after my yo les daré pastores según mi propio corazón, que les dará de comer conocimiento y entendimiento. even in our own Lamentablemente, incluso en nuestro propio tiempo hemos pasado y continuamos pasando por una terrible crisis de abuso. and some of those who were entrusted to be shepherds Nuevamente, algunos de ellos que fueron nombrados pastores have become thieves and robbers. se convirtieron en ladrones y bandidos. Mistreated and abused the Han flock. maltratado y abusado el rebaño de Cristo y algunas de las ovejas se han dispersado como resultado. And the situation is made even Y la situación se empeora incluso más cuando la only seeks to institución de la iglesia solo busca protegerse a sí misma al cubrir los abusos, al transferir a los pastores abusivos, e incluso cuando acuden a culpar a las víctimas y avergonzarlas. Y el daño causado a las víctimas ha sido terrible, incluyendo trauma, such effect trastorno postestresivo benefiting from y enfermedades como la depresión.
Incluso después de años de terapia, las pobres víctimas a menudo sufren de los efectos durante muchos años. And it's no wonder that some of them Con razón, never want to algunos step de foot ellos in the nunca physical quieren building again. volver a regresar al edificio de una iglesia y es comprensivo. The church has been La undergoing iglesia ha estado pasando por algunas reformas necesarias placing en strict su estructura y al accountabilities on colocar its leaders. mayores medidas de rendir Changes cuentas con sus líderes, need to be pero definitivamente hacen falta más cambios. and it's going Es to un proceso require continuo many y ha years de requerir muchos años y mucha paciencia for the flock of para la Christ. iglesia y el rebaño de Cristo para que sanen de esto. And those of us who have Y remained aquellos de nosotros que permanecemos dentro de los confines visibles de la iglesia, debemos tomar consuelo de las palabras del Señor acerca del buen pastor. salvation No debemos de desesperar de la salvación de aquellos que hayan abandonado la iglesia, ya sea que se traten de familiares o amigos o víctimas de abuso. Jesus says later in Jesús dice más adelante en San Juan capítulo 10, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. and they Les doy vida eterna y nunca perecerán. can take them. Nadie las puede quitar de mis manos. And while the grace of Christ Mientras que la gracia de Cristo ordinariamente nos es comunicada en los sacramentos, el Señor no está limitado a los sacramentos. we are in no position to judge No estamos en ninguna posición de juzgar el estado de las almas de los que han dejado la iglesia. Más bien, on their behalf. debemos interceder por ellos, Imitate our Lord, imitar al Señor y mostrarles amor, gentleness, and bondad, generosidad y compasión y entendimiento. if we truly believe that our Lord Si realmente creemos lo que dice el Señor acerca de las ovejas que son de Él, being taken out of his hand, que nunca nadie se las quitará de las manos, entonces debemos creer su palabra. over time, Con el tiempo, God, con la gracia de Dios, muchas personas que pertenecen a Cristo y que escuchan su voz when he reconocerán cuando Él los llame. are ready, Cuando estén listos, once again, regresarán nuevamente al rebaño del Señor y encontrarán la felicidad y la paz eterna con Él. God is our shield and defender. Dios es nuestro escudo y defensor. Pongamos nuestra confianza en Él mientras rezamos. Que nuestro Santo Padre experimente la guía de Dios al esforzarse por cumplir los deberes de su llamado. Roguemos al Señor. that the merciful love of Que el Jesus amor misericordioso de Jesús acerque más y más almas a adorarlo y alabarlo en la adoración eucarística. Roguemos al Señor. may the beauty of the religious Que la belleza de la vida religiosa se manifieste en las vidas de aquellos consagrados al Señor, para que muchos jóvenes se vean llamados a entregarse más plenamente al servicio de Dios. Roguemos al Señor. for those who have died in Por poverty aquellos que han muerto en la pobreza y el hambre, que disfruten el banquete preparado para ellos en el reino de los cielos. Roguemos al Señor. We pray especially for Rogamos en especial por todos los que han sido víctimas de abuso, que encuentren la sanación y fortaleza que necesitan, en especial a través de nuestro buen pastor. Roguemos al Señor. we pray for Y rogamos por la paz en Ucrania y en unión con el Santo Padre. Rogamos que el conflicto llegue a su fin, sanación para todas las personas involucradas en el conflicto y por todos los refugiados que sean recibidos por las naciones en torno. Roguemos al Señor.
Eternal Father, we thank Padre eterno, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo, que venció el pecado y destruyó la muerte. Danos la gracia de una mayor fe en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. pray, brothers and sisters, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. receive, O Lord, we pray. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, At the time he was betrayed and el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. in a similar way, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. the mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, as we celebrate the memorial Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. through him and with him and in Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Patrem in diebus nostris, Europe misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, Patrem elenquo vobis, Patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et quodunare tinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nos undinis, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Jesus stood in the midst of his disciples and Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo, paz a ustedes. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh, mi dulce Salvador Jesucristo, tú eres mi bondad soberana, la fuente de todo lo bueno, mi Dios y mi todo. Qué bendición sería para mí si yo pudiera en estos momentos poseerte dentro de mi corazón y allí rendirte mi pleitesía y exponerte mis necesidades y compartir la gracia que concedes tú a aquellos que te reciben. Oh, ven a mí, amadísimo Señor, en espíritu, y toma entera posesión de mi corazón y de mi alma. A ti te ofrezco mi memoria, para que tú puedas siempre habitar en mis pensamientos. Te ofrezco mi entendimiento, para que pueda estar siempre comprometido en contemplar tu amor y bondad. Y mi voluntad, para que tú puedas dirigirla, para que cumpla siempre tu sagrada ley. A ti te ofrezco mi persona por completo. Oh, mi Jesús, hazme cada vez más tuyo, que la virtud de tu divino sacramento aumente mi fe, fortalezca mi esperanza, purifique mi caridad
y colme mi corazón con tu amor. Oh, déjame ser tuyo y tú ser mío a partir de este momento y para siempre. Y no permitas que nada, ni en la vida ni en la muerte, me pueda separar de ti. Amén. From
Let us pray. Oremos. Look with kindness upon your people. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est.